Ay, Dios, lo que costó llegar, Ana. ¿Vos llegaste bien? Yo llegué bien. Ay, me alegro mucho. Todos llegamos bien, pero costó llegar. La lluvia nos puso agua en el camino. Bueno, Ana, bienvenida a la Biblioteca Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Acá Muchas estamos con gracias, Ana. encantada de estar acá con ustedes. Quiero contar... Una fuerte. Ana, quiero contarte que está la Escuela Rubén Darío. ¿Está por ahí la Escuela Rubén Darío? Acá estamos. La Escuela presente. Rubén Darío. Cuarto y quinto grado. Su biblioteca se llama Laura de Betach. Bien. Después tenemos la Escuela Interdisciplinaria número 12. ¿Está? ¡Ay, pero festejen! Muy bien, ahí están. La escuela número 6 del Distrito Escolar 19 que vino desde Villa Soldati. ¿Está? Muy bien. Hola. Y el Colegio Sagrado Corazón de Castelar. Acá, vamos. Por el Zoom hay un montón de gente. Ya me dijeron desde Chubut, ¿desde dónde más que estuvieron ahí? Córdoba. Ahí. Puerto Madryn, ¿no me habías dicho? Sí, Puerto Madryn. Hay una escuela. Hay varias escuelas. La Pampa. Sí, La Pampa. Ah, ¿ellos ya están viendo ahí? Muy bien. Está la escuela número 15 del Distrito Escolar 3, que iba a venir, Ana. La escuela pero 15 de 3. Ahí está. Y la escuela número 33 de Carlos Tejedor. De Carlos Tejedor. Muy bien. Entonces, biblioteca esperando a puro cuento del Hospital Ricardo Gutiérrez. Bien. Y el hogar Escuela Misericordias tampoco pudo venir porque venía caminando. Claro, y no, imposible. pero bueno, ese es tu público. Perfecto. Y la Biblioteca Nacional. Y Muy Ana, bien. muchísimas gracias. Virginia, que vino allá, estudiante de artes, ¿no? Todo otra vez, pero en el micrófono. Estudiante de la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes y docente jubilada. Muy bien. Muy bien. Un fuerte aplauso para todos, para Ana. Muchas gracias. Y comenzamos. Por las escuelas, Ana, te cuento que estuvieron leyendo bastantes cosas. ¿Se acuerdan que leyeron? Yo ¿Qué? quisiera saber si todos estos libros que ven acá, que dice Ana María Ayúa, ¿cuántos hay? ¿Los Ana contaron? María Ayúa. ¿Serán Ana María todos Ayúa. los que escribió Ana o faltan? Faltan muchos, ¿no? Bueno, ahora le vamos a preguntar si cuántos faltan. Y estuvieron leyendo distintos libros. ¿Ustedes leyeron todos estos? A ver, Noé, vos tenés la data, ¿no? Yo tengo Seguro. alguna data. ¿Alguien quiere contar por ahí que estuvieron leyendo? A ver. Sí, lo escucho. Las cosas que oí y otras exageraciones leí. Muy Muy bien. bien. ¿Qué más por allá? Miedo de noche leímos. Ay, no. ¿Qué más? A ver. ¿Vos? La fábrica del terror. Ay, lo dicen con un poco de miedo. Me parece que la fábrica del terror les dio un poquito... Yo no lo leo, ese no sé si lo agarro, ese libro, a esta edad ya. A ver, por acá, ¿otro libro más? La guerra entre los cocodrilos y los elefantes y todos los no. ¿Lo conocés ese libro? ¿Cuál? ¿Lo escuchaste? La guerra entre los elefantes y los... Ah, la guerra entre los elefantes y los cocodrilos. Y Sí, todos sí. los no. Y todos los no. ¿Alguno más se acuerda por ahí? Estuvimos leyendo también Cuidado, que está allá arriba, miren. Algún cuento de Cuidado hay trampa. ¿Se acuerdan? Muy bien. En el Zoom tal vez nos están diciendo algún otro título, así que si nos escuchan pueden escribir para que ya Ana María Ayúa sepa lo que se está leyendo en las escuelas. ¿Alguien? ¿Otro libro? No. Estamos. Pensé que iban a decir otro. ¿Y sabés qué tengo acá? Algo que contó Ana María
en Quelonios, que se dio un cuento, ¿se acuerdan del cuento de Gaspar, Martín? ¿Y qué más? A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y por acá dice, nací en Buenos Aires en 1900... Ay, no tengo los anteojos, 1900... No importa, el año. 51. Ahí En está. 1951. Si alguien es fuerte en matemáticas, va a saber cuántos años tengo. Si Ahí estamos en el 2025 y nací en el 51. Y acá Sí, dice que señora. aprendiste a leer a los 4 años. ¿Puede Sí. ser? Sí, antes de cumplir los 5 ya estaba entrando a primer grado. Yo cumplo el 22 de abril. Y con 4 años, antes de cumplir los 5, entré a primer grado. Y ya sabía leer y escribir porque mi mamá se había asegurado, me había puesto una profesora particular para que me enseñe, una maestra para que me enseñe a leer y escribir, para estar segura de que me iba a ir bien. Yo quería decir, ¿cuál es tu libro favorito, el que hiciste? ¿Cuál es tu libro favorito de todos? Mi libro favorito de los que yo escribí o de todos los libros del mundo. De todos los libros del mundo no tengo un libro favorito, porque yo pienso que mi libro favorito no está en el pasado, está en el futuro y sigo leyendo para encontrarlo. Mientras tanto tengo muchísimos libros que me gustan, una barbaridad, y los voy poniendo en mi lista personal de el mejor libro. ¿Y los que Tengo, hiciste no vos? sé, debo tener ya como 1000 libros que son todos el mejor libro. Y de los que escribo yo hay muchos por los que tengo un cariño muy especial. Por ejemplo, La Sueñera, que es uno es de microrrelatos, de cuentitos muy cortitos que empiezan y terminan en menos de una página. Y es el primero que escribí para grandes, aunque no es el primero que se publicó. Bueno, quiero mucho a La Fábrica del Terror, por ejemplo, que es mi primer libro de miedo para chicos. También tengo muchos libros que quiero especialmente. Las cosas que odio es uno de mis preferidos. Es mi primer libro de versos para chicos. Todos esos los recomendás además, entonces. Yo recomiendo todo. Si lo escribí yo, es bueno, viene con garantía. Por acá, otra pregunta. Medio profunda. Bueno, primero, buenos días. Buen día. ¿Qué le inspira para hacer tantos libros? Primero les quiero explicar que no todos los libros yo los tuve que inventar. Tengo muchos libros que son adaptaciones de cuentos populares. Por ejemplo, este que se llama Cuidado que hay trampa, son cuentos de pícaros que yo no inventé. Simplemente tuve que estudiar, investigar, encontrar los cuentos y reescribirlos de una manera que les guste a los chicos de ahora. Pero no tuve que inspirarme en nada porque no inventé yo los cuentos y tengo muchos libros así. Cuando se trata de un libro que sí es todo mío y no tuve que adaptar nada y inventé todo yo, me inspiro primero en todo lo que leí. Es como un río que se forma con dos afluentes. Primero todo lo que leí, porque cuando uno dice voy a escribir un cuento, es porque ya sabe cómo es un cuento, porque leyó otros cuentos, tiene idea de lo que es un cuento. Entonces lo primero es la lectura. Y por otro lado, todo lo que viene de la realidad, de la experiencia. Cuando digo experiencia no es solo lo que me pasó a mí, sino lo que vi por la calle, lo que me contaron, lo que vi por la tele o lo que estudié e investigué para poder escribir. Así que de todo eso me inspiro. A lo mejor de esto que estamos charlando hoy aquí va a salir un cuento, nunca se sabe. Muchas gracias. Atentos a ver si sale un cuento de esto. Hola, buenos días, primero que nada. Yo tengo 2 preguntas para vos. ¿Cuál es el género que más te gusta escribir? Todo lo que es narrativo a mí me gusta muchísimo. Y en realidad los versos también, para chicos, me encantan. Pero
cuentos, las novelas y los microrelatos, que son esos cuentitos tan cortitos, las tres cosas me encantan. Y después, ¿cuál fue tu primer libro? ¿En qué te inspiraste en el primer libro? Bueno, lo de mi primer libro se puede entender de dos maneras. Por un lado, tengo mi primer libro publicado. Mi primer libro publicado se publicó cuando yo tenía 16, lo escribí entre los 14 y los 15. Es un libro de versos que se llama El Sol y Yo. Ese fue el primer libro publicado, pero también tuve un primer libro no publicado, que lo escribí cuando estaba en la escuela primaria, cuando estaba como en 6º grado. Y ese librito era un librito con mis versos, que bueno, lo tuve que escribir a mano, en hojas Canson, con plumín y tinta china, que era algo que me daba mucho trabajo, porque el plumín se engancha en la hoja Canson y la tinta china sale volando para todos lados. Ustedes, por suerte, no han tenido que lidiar con eso, pero eso es un lío. A mí me salían muy bien los versitos, pero era muy desprolija para escribir y tenía fea letra. Y ese es un librito que me pidió que la directora, para mostrarle a la inspectora de la escuela, que ya tenían una poeta en la escuela. Una poetisa se decía en esa época. Bueno, muchas gracias. ¿Hubo un concurso por ahí, Ana, puede ser? ¿Hubo un concurso? Sí, hubo muchos concursos. ¿En donde vos participaste? Claro, en mi primer libro de poesía, mi primer libro, El Sol y Yo, se publicó porque gané un concurso. Gané un pequeño concurso del Fondo de las Artes y no gané ni el primer premio, ni el segundo premio, ni el tercer premio. Gané, creo que era una tercera mención, pero el premio era la plata para poder publicar el libro. Y no era que me la daban, sino que era un préstamo que yo tuve que devolver. Y así publiqué, con ese premiecito chiquito, publiqué mi primer libro. A ver, por acá alguna otra pregunta, pero yo me acordaba de uno de la escuela, un concurso escolar, que no sé en qué curso estaba. Sí, un concurso escolar importantísimo. Ustedes saben, seguro que no saben lo que es el sesquicentenario. El sesquicentenario quiere decir 150 años. Y cuando yo tenía 9 años fue el sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Hacía 150 años que había sido la revolución del 25 de mayo. Y entonces hubo un concurso de composiciones escolares. Y mi composición escolar sobre el 25 de mayo le ganó a todas las chicas. Yo estaba como en 4º grado y le ganó a todas las chicas de 4º, de 5º, de 6º, de 7º de mi escuela y de todo el distrito escolar. Así que estaba así yo. Imagínense lo contenta que estaba. Y el 25 de mayo tuve que leer mi composición en la fiesta de la escuela y estaba orgullosísima. ¿Y ese lo tenés guardado? No, escrito? El texto de la composición no lo tengo guardado. No lo tengo. Tengo una cartita que dice que ganó que va a representar al distrito escolar. Por acá hay una pregunta, perdón. Hola, ¿cuál fue tu primer libro que hiciste para los chicos? ¿El primer libro para chicos? Bueno, les cuento, resulta que yo escribía solo para grandes. Y en esa época, en las escuelas, todavía no se leían libros de literatura infantil ni juvenil. Se leían libros de lectura. Los libros de lectura, bueno, traían de vez en cuando algunos cuentos, pero nunca estaban completos, siempre era un fragmento, un pedacito del cuento. Y como en ese momento, de pronto empezaron a pedir la escuela, se abrió la literatura infantil, empezaron a pedir libros de literatura infantil en la escuela. A fines de los años 80 del siglo pasado pasó eso. Y entonces
todas las editoriales empezaron a trabajar con libros infantiles. Y yo estaba en una editorial que se llamaba Sudamericana y había publicado algunos libros allí, y entonces cuando abrieron, y además tenía hijas chiquitas en esa época, y entonces Canela, que era la persona que iba a dirigir el nuevo departamento de literatura infantil, me llamó y me dijo: Ana María, seguro que como vos tenés hijas chiquitas y escribís, seguro que algún cuento inventaste para ellas. Escribílo para nosotros y lo publicamos. Y así fue como empecé a publicar. Y el primer librito que escribí fue el de la guerra entre los elefantes y los cocodrilos, que era el que yo le contaba a mis hijas. Ah, que lo leyeron por allá, ¿no? Sí, Lo por nombraron. allá hubo alguien que dijo que lo había leído, sí. Hola, ¿todo bien? Bueno, yo soy Piri del Sagrado Corazón y me estuvieron contando y veo por ahí que te gusta el género terror. Entonces yo te quería preguntar por qué elegiste ese género para la mayoría de tus libros. Bueno, cuando yo era chica me encantaban los cuentos de terror, las historietas de terror que había en esa época. No había muchos cuentos de terror para chicos, pero historietas sí. Historietas había muchas, y también había películas de terror, y también daban por la tele muchos programas de terror, como por ejemplo, había un actor que se llamaba Narciso Ibáñez Menta y que hablaba con una voz así, y había un famosísimo programa que era El fantasma de la ópera. Y todos los chicos queríamos ver El fantasma de la ópera, todos lo teníamos prohibido y todos nos arreglábamos para verlo escondidos detrás de la puerta, y se comentaba mucho en la escuela. Así que bueno, cuando empecé a escribir para chicos dije, bueno, se hablaba mucho de que qué raro que ahora a los chicos les gusta el terror, porque había muchas películas de terror en ese momento en que a los chicos les encantaban. Yo dije, ¿qué tiene de raro? Siempre nos gustaban a los chicos las cosas de terror, los cuentos de terror y los programas de terror y las películas de terror. Entonces dije, bueno, voy a escribir un libro que sea un libro de terror, pero basado en algunas historias y algunas leyendas de miedo que existieron desde siempre en todo el mundo. Y así fue como escribí La fábrica del terror, que tiene algunos cuentos míos que yo los inventé, pero basados en seres sobrenaturales de distintos pueblos y culturas, y otros cuentos que son adaptaciones. Y después de cada uno de los cuentos explico de dónde lo saqué, si lo inventé o no lo inventé, y de qué pueblo salió ese cuento. Y así nació La fábrica del terror. Y como le fue muy bien a La fábrica del terror y a los chicos les encantó y se vendió mucho, entonces empecé a escribir otros libros de terror. ¿A ustedes les gusta el terror? Medio como dudan, ¿eh? ¿Les gusta el terror? ¿Y conocen de estos personajes sobrenaturales? ¿Cuál se les ocurre? Sí, todo el mundo tiene que haber oído hablar del lobizón, por ejemplo. ¿El lobizón? Drácula. La Llorona. La Llorona. ¿Qué más? Frankenstein. Frankenstein, ¿Quién quiere una Drácula. pregunta por acá? A ver, permisito, dijo Monchito. A ver, por acá, por acá. Hola, ¿qué tal? El pomberito y ¿cómo se llamaba? El pomberito, Chucky. Se está riendo esa. El pomberito, Chucky, ¿cómo se llamaba Lobizón. Bueno, eso. ¿Los duendes entran? Los duendes pueden entrar. ¿Tenés preguntas? Los duendes a veces son solamente traviesos, pero a veces hacen algunas cosas terroríficas. Acá hay una pregunta por acá abajo. A ver. ¿Cuántos libros de terror tenés? ¿Cuántos libros de terror? No sé, no me acuerdo. Deben ser 7, 8. ¿No sos buena en las matemáticas, Ana?
No, es que no me acuerdo. Tendría que ponerme a contar. Tengo Fábrica del Terror 1, Fábrica del Terror 2, Miedo en el Sur, Planeta Miedo, Los Seres Extraños, no sé, son muchísimos. Una pregunta. ¿Quién es Paloma Fabrical? Paloma Fabricante es una de mis hijas y trabajó conmigo en varios de mis libros. Hicimos juntas, por ejemplo, Las cosas que odio y también otro libro de versitos que se llama Las cosas que quiero. Y también trabajó conmigo en un libro que se llama Cuentos de la Patagonia. Así que sí, y también ella ahora tiene sus propios libros para adultos. Apareció una pregunta en el Zoom. ¿La viste? Por allá. No, Dice, ¿cómo la voy a ver? ¡Ay, se me fue! ¿Llegaron a leer ustedes? A ver. ¿Qué condimentos no pueden faltar en un cuento infantil? Creo que decía. Muy bien. ¿Escuchaste? ¿Qué condimentos no pueden faltar en un cuento infantil? Básicamente tiene que ser entretenido. Tiene que haber suspenso, tiene que haber algo que a uno le den ganas de seguir leyendo a ver qué pasó. Ese es el condimento principal. Hola, te quería preguntar qué libro le recomendarías a alguien que nunca leyó, un libro tuyo. ¿Qué libro le recomendaría a alguien Que nunca leyó. que nunca leyó? Sí, tipo que sea A ver, ¿por dónde podría empezar? Y según la edad, pero a mí me gusta, si tienen la edad de ustedes, yo les recomendaría Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. tuyo. ¿Por qué? Con eso seguro que no me iba a equivocar, porque es un libro lindísimo. ¿Alguien leyó Los cuentos de la selva? Sí, son buenísimos, ¿no? Son increíbles. El mejor libro, ese es uno de los que yo tengo como el mejor libro. ¿Dónde están? ¿Y un libro tuyo? ¿Eh? ¿Un libro tuyo? ¿Y un libro mío para alguien que nunca leyó? Sí. Bueno, también, según la edad, pero si es más chico les recomendaría Las cosas que odio, si es más grande La fábrica del terror. Y si es chiquito, si es muy chiquito, un librito que se llama Caroso, un perro muy especial. Bueno, por acá, mírate, en el Zoom también están escribiendo que... ¿Dónde está? Briana, de la escuela 15 del 3, pregunta, ¿por qué decidió ser escritora y por qué trabaja de escritora? Gracias. De cuarto grado, los leyeron todos los cuentos. Los de cuarto grado te responde que leyeron todos el cuento de la selva. Perfecto. Pero una estudiante de la escuela 15 del 3, que por la lluvia se quedó sin venir, pero desde ahí te pregunta, ¿por qué decidiste ser y trabajar de escritora? Bueno, decidí ser escritora desde muy chiquita porque era lo que mejor me salía. O sea, a mí me gustaba hacer muchas cosas. Me gustaba pintar y dibujar, me gustaba tocar la guitarra y cantar. Pero cuando pintaba y dibujaba, la gente lo veía y me decía, sí, qué lindo, nena, y no me daban mucha bolilla. Cuando tocaba la guitarra y cantaba, todo el mundo se levantaba despacito y se iba, porque eso era horrible, horrible. Y en cambio, cuando escribía, bueno, algo mágico pasaba. Todos decían, ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Qué increíble, Ana María, lo que escribiste! Y entonces la maestra corría a mostrárselo a la directora y la directora decía, esto hay que mostrárselo a la inspectora y todos, a todos les parecía algo tan extraordinario y tan especial. Y bueno, yo pensé que iba a tener que dedicarme a eso que me salía tan bien, por un lado. Por otro lado,
A mí me encantaba leer, era lo que más me gustaba en el mundo y lo que más me gusta hoy. Me encanta leer. Podría vivir leyendo. En esa época, y lo que leía toda la gente de mi edad, leía la colección Robin Hood. y entonces me gustaba mucho una saga que se llamaba Bomba, el niño de la selva. Me gustaba El príncipe valiente. Y Vayan también, anotando para buscarlos después, ¿eh? El y príncipe también valiente. libros como Mujercitas, Hombrecitos, de una escritora que se llamó Louisa May Alcott. Todo eso leía y muchas otras cosas. Y bueno, y entonces, de tanto leer, bueno, me daban ganas de imitar eso que me estaba dando tanto gusto y placer y alegría. Es un poco como alguien que le encanta mirar fútbol y de pronto, bueno, le dan ganas de patear una pelota. Y entonces, por esa razón, empecé a escribir y pensé que iba a poder dedicarme a eso, pero bueno, también tenía mucho miedo de no lograrlo. Yo sabía que escribía bien y que todos mis trabajos iban a tener que ver algo con escribir, pero no sabía si iba a llegar a ser una escritora. Y cuando tenía 19 años empecé a trabajar en publicidad como redactora creativa de publicidad. Y trabajé muchos años en publicidad mientras iban apareciendo mis primeros libros. Escribiendo avisos, Ana, guiones de comerciales para televisión. Una preguntita, Ana. Sí. Acá. Sí. ¿Planificás el cuento? ¿Cómo lo planificás? Si es que lo planificás. ¿Tenés en cuenta el final? A veces los personajes, construís a los personajes, ¿cómo los construís? Y después otra pregunta es, ¿cómo sostenés esta atención? ¿Con qué recursos sostenés la atención? ¿Y cómo revisás también un cuento? Bueno, hay muchas respuestas a esas preguntas que no las tengo yo, las tienen los críticos. Hay algunas cosas las sé y otras no sé realmente cómo lo hago. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, cuando me pongo a escribir un cuento, ya tengo en la cabeza más o menos cómo va a ser ese cuento. No siempre sé cómo va a terminar. A veces voy descubriendo, mientras lo escribo, voy descubriendo cómo va a terminar. A veces parto de una situación y de unos personajes y bueno, digamos, el final va apareciendo mientras voy escribiendo. Otras veces sí, ya sé cuál va a ser el final y entonces, bueno, escribo todo para que pueda terminar en ese final. Y los personajes son los que necesito en cada momento. Me resulta difícil explicar en general de dónde salieron los personajes. Si me hablan de un cuento en particular, les puedo decir, bueno, este personaje se parece a mí, este personaje se parece a alguien que conozco, este personaje está completamente inventado, tiene la cara de mi tía y es gordito como mi abuelo, pero tiene el mal humor de una amiga que conozco, por ejemplo, ¿no? Así se puede armar un personaje. O uno puede decir, bueno, este personaje se va a parecer a tal persona que conozco. O puede ser un personaje completamente inventado. Por ejemplo, en fiestita de animación. Sí. Pará, Guada, que te pasamos el micrófono, así te escuchamos. En el cuento Fiestita de animación, sí. Me imagino, a ver, capaz que acerté, porque también leo mentes. No, pero digo, me imagino que ahí habrás visto una fiestita de animación de tus hijas o en una situación y que como que, ahora como madre lo miro, ¿no? Pero digo, se arma algo medio, está muy bien la línea entre se va todo al pasto y la estamos pasando bien. Está como bien en el límite, ¿no? Y digo, ¿qué te inspiró? ¿Cómo fue ese cuento para ver? Tal cual, porque cuando yo era chica no existían las fiestitas con animación. Una fiesta era una fiesta. Uno no invitaba a todo el grado, invitaba nada más que a sus amigos
Y era una fiesta chiquita en la casa, venían 3 o 4 amigos, amigas generalmente para las mujeres, y los primos y ya está, y esa era la fiesta. Y después empezó, cuando ya mis hijas eran chicas, se empezó a poner de moda que las fiestas eran con todos los compañeros de todo el grado, y entonces ahí sí se hacía falta una animación, porque si no tantos chicos juntos hacen mucho lío. Y entonces la primera vez que vi una fiestita con animación de los hijos de una amiga, que eran un poco mayores que las mías, bueno, me impresionó un poco y me pareció que tenía algo lindo y tenía algo medio raro, medio feo. No terminaba de convencerme el sistema de la animación de las fiestas, y de ahí salió el cuento. Bueno, todavía tampoco nos sigue convenciendo. Claro, y por otro lado es inevitable, porque cuando uno invita de pronto 30 chicos, bueno, algo tiene que hacer con los 30 chicos, porque si no se sale de madre. Bueno, acá hay un montón de chicos que se están portando bien, si no cualquier cosa... Pero no, estos no son chicos grandes, son chicos... No, nos spoileemos, pero acá tenemos una mesa con mantel. De cuarto para arriba me parece que no hace falta animación. Claro. Hola Ana María, mi consulta es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a hacer escritura? ¿Que quiere escribir? ¿Que alguien que se quiere dedicar a escribir? Exacto. Bueno, primero tiene que saber que no necesita que yo le aconseje que lea mucho, porque si no lee muchísimo, porque sí, porque se le da la gana, no se va a dedicar a la escritura, no va a ser escritor. Tiene que ser una persona, un chico que lea muchísimo, que le interese, que le guste mucho leer. Y después le diría que tiene que mantener el equilibrio entre sentir que lo que está haciendo es una tontería que no vale nada y sentir que lo que está haciendo es tan genial que la gente que está alrededor no lo puede comprender y que va a ser algo que él va a brillar en la posteridad después que se muera. Entonces, si consigue mantener el equilibrio entre eso, entre pensar que no vale nada y pensar que es demasiado genial, bueno, ahí las cosas pueden estar funcionando. Y otro consejo muy, muy importante, dos consejos importantísimos. A un chico de la edad de ustedes yo le diría que tenga paciencia, porque a escribir se aprende de mucho más grande. Alrededor de los 20 años, digamos, uno puede empezar. En general, hay alguna excepción de algún escritor famoso que empezó un poco más joven. Pero cuando uno es chico, bueno, yo misma, cuando tenía la edad de ustedes, pensaba que nunca iba a poder escribir un cuento, porque en ese momento no me salía. Cuando tenía 12, 13 años quería escribir un cuento y no me salía, no podía. Y entonces me parecía que nunca iba a poder. Y en realidad sí pude, pero mucho más grande, como alrededor de los 20 empecé a lograrlo. Porque bueno, hay que tener un poco más de madurez, hay que tener más experiencia, más madurez, y recién entonces salen los cuentos. Y también algo muy importante que tiene que saber alguien que se dedique a escribir es que tiene que conseguirse un trabajo para vivir. Porque de escribir no va a poder vivir por mucho tiempo, suponiendo que le vaya muy, muy bien. Acá hay alguien que escribe en la escuela, acá en la 12 había, ¿no vino el escritor? Y no trajeron tampoco sus historietas. Y por acá alguien más escribe, al menos en un diario íntimo. ¿Quién tiene diario íntimo? No van a andar levantando. Sí, bien. ¿Quién más tiene diario íntimo? ¿Y escriben? ¿Alguien escribe? Bueno, por acá tenemos una pregunta más, Anís. Sí. Que estuvieron trabajando, me parece, algo con la tapa en la escuela, ¿no? A ver, contale. ¿En qué te inspiraste para la tapa de Las cosas que veo y otras exageraciones? Bueno, les cuento. Yo no tengo nada que ver con las tapas ni con las ilustraciones. Eso lo hace un ilustrador. Y en particular para Las cosas que odio,
la primera tapa que tuvo ese libro la hizo un ilustrador muy, muy bueno que se llamaba Sansol. Esa tapa era lindísima. ¿Es esta, Ana? Perdón, ¿eh? Sí, esta es la tapa, la primera tapa de Las cosas que odio. Y lo que pasó fue que Sansol se enfermó gravemente y se murió. Y los herederos de Sansol no dieron permiso para seguir usando su tapa. Entonces hubo que hacer otra tapa y salió esta tapa que está acá. Así que yo creo que las dos tapas son lindas, pero yo no tengo nada que ver con las tapas. No dialogas con el ilustrador. Eso es algo que decide la editorial. En general ni siquiera conozco al ilustrador, ni tengo la oportunidad de hablar con quien va a ilustrar el libro. Y yo simplemente, yo lo escribo, se lo mando a la editorial, ahora directamente se lo mando por correo electrónico y ellos lo leen y piensan quién podría ser el ilustrador y a veces me proponen 2 o 3 posibilidades y a veces no, a veces ya lo deciden ellos y yo me entero cuando está hecho. Y a veces hay algunos problemas por eso, porque por ejemplo ahora salió un librito que se llama En una mañana de sol con un cuento que se llama 3 hormigas valientes, para chicos muy chiquitos. Y mis nietas mirando las ilustraciones me dicen, bueno, pero acá está escrito que las jirafas ya no podían alcanzar, habían cortado muchos árboles y las jirafas ya no podían alcanzar las hojitas de los árboles más altos y el árbol que está dibujado no es muy alto y en cambio la jirafa es mucho más alta porque tiene el cuello todo doblado porque no entra en la página. Entonces, ¿cómo puede ser que no alcanzaba las hojitas del árbol? Bueno, esas pequeñas tonterías, pero bueno, que a los chicos les importa, se solucionarían si pudiéramos hablar los escritores con los ilustradores, pero generalmente no podemos. Algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Se bajaron las luces? ¿Vos pediste? Dijeron muchas veces la palabra... ¿Qué? Me parece que dijeron muchas veces la palabra... ¿Qué palabra es esa? ¿No? Es una palabra muy misteriosa. Yo la estoy leyendo además. En serio, está como iluminada. Sí, está ahí en la mesa. Tiene algo que ver, me parece. Ahí adelante tuyo, Ana. Adelante tuyo. Yo no la voy a nombrar porque quizás sale algún personaje del libro ahí. ¿Adelante mío? Sí. ¿No ¿Qué dice, atrás? chicos, ahí? ¿Qué leen? ¿Eh? ¿Qué? No. ¿Terror? ¿La palabra terror? Se nombra la palabra terror y las luces se bajan más. Claro. No, ¿ves? Hay una... Tenemos el libro. ¿Tenés ganas de leernos algo, Ana? ¿Quieren que les lea uno de los cuentos de Fábrica del Terror? Bueno. Son un poco largos, pero bueno, yo les leo. Puede quedar con misterio también para que lo continúe. No pasa nada. Después dicen lo por allá. siguen. ¿Cuáles les leo? ¿Les leo el más terrorífico de todos? El menos. ¿Cuál? El más terrorífico. Les leo el más El terrorífico. que más miedo nos dé. Les leo el más terrorífico. Voy a tardar como 15, 20 minutos. Porque no son cortos estos cuentos. Se llama Flores contra la muerte. Los pastores de los cuentos tienen un trabajo fácil y entretenido. Conversan con los otros pastores o cortan cañas para fabricarse flautas, mientras a las ovejitas comen tranquilamente su pasto. Los pastores de verdad tienen un trabajo duro, difícil y sobre todo solitario. Las ovejas se comen el pasto rápidamente hasta la misma raíz. Constantemente hay que estar buscando lugares nuevos para llevarlas a comer, por lo general más y más alejados. Rara vez un pastorcito se puede permitir encontrarse con otro para conversar o jugar.
en especial en los lugares donde las praderas no abundan. Lo más común es que se pasen días enteros completamente solos, sin otra compañía que las ovejas y los perros. En la época en que sucede este cuento, los lobos todavía eran un peligro. Es cierto que casi nunca atacaban un rebaño protegido por el pastor y los perros, pero estaban siempre al acecho, listos para devorar a la oveja que se atreviera a separarse de las demás. Oveja perdida era oveja muerta. Por todas esas razones, don Pipino nunca quiso mandar a su hijita Asunta a pastorear el rebaño, mientras él trabajaba la tierra de su pequeño campo. Tampoco le gustaba contratar como pastores a otros niños, a pesar de que esa era la costumbre, porque los niños pueden hacer trabajo de adultos y se les paga menos. Don Pipino tomaba como pastores a hombres grandes, les pagaba un poco más y vivía tranquilo con su conciencia y con sus ovejas. No deseaba riquezas sino paz y quería, más que nada en el mundo, ver crecer sana y feliz a su hija Asunta, de la que era un poco papá y mamá al mismo tiempo porque su esposa había muerto en el parto. Pero un mal año, una sequía muy larga, destruyó buena parte de los cultivos de la aldea. En verano, el aire seco, caliente y polvoriento parecía llevar la peste en su lomo. Muchas personas se sintieron afectadas y una grave epidemia se extendió en los rebaños. Las ovejas morían de sed y enfermedad. Cuando llegaron muy tarde las lluvias de otoño, Pipino se encontró con su rebaño empobrecido y una cosecha escasa. Ese año no podría contratar pastores para sus ovejas. Durante el invierno no había mucho que hacer en el campo. Pipino y su hija Asunta, cuando no había nieve y el clima lo permitía, salían juntos a llevar las ovejas a los prados que rodeaban la aldea. Llevaban un trozo de queso, un buen salame y el pan casero que Asunta horneaba muy temprano 3 veces por semana en el horno de barro. A veces se entretenían comentando las pequeñas novedades de la aldea o criticando a sus vecinos. Otras veces Asunta, como si fuera una niñita pequeña, le pedía a su papá que le contara cuentos. Pero llegó la primavera. Había que arar y volver a sembrar. Nacían los primeros corderos. Varias ovejas estaban preñadas. El rebaño necesitaba buenos pastos y Pipino no podía acompañar a Asunta a los prados porque tenía que trabajar en el campito. A ninguno de los dos les gustaba la idea de que Asunta saliera sola con las ovejas, pero no encontraron otra solución. Los 2 perros que cuidaban al rebaño irían con ella. Eran buenos ayudantes. Hacía ya varios días que Asunta salía con el rebaño cuando un atardecer, a la hora de volver al redil, notó que faltaba una oveja. Era justamente la que estaba a punto de parir. Esa mañana ella había dudado de llevarla con las otras. Seguramente se habría apartado para dar a luz a su corderito. Preocupada por los lobos, Asunta dejó el rebaño al cuidado de los perros y salió a buscar la oveja que faltaba. Buscó alrededor de la zona donde habían estado paciendo. Buscó detrás de los árboles, a la sombra de las rocas, en el pozo abandonado. De pronto creyó escuchar un balido y corrió hacia allí, pero parecía que nunca podría acercarse al lugar de donde venía el sonido. Cuando creía estar llegando, el balido volvía a escucharse más lejos. Sin darse cuenta, siempre corriendo, siempre convencida de que estaba a punto de encontrarse con la oveja y su corderito, ahora se escuchaban 2 balidos claramente, como si la madre y el hijo la llamaran, Asunta se alejó mucho del prado. La noche cayó de golpe y Asunta se encontró de pronto en medio de una oscuridad que no había sentido acercarse. Una oveja no era tan importante. Hacía frío, estaba cansada y hubiera preferido estar en su casa, cocinando la polenta para ella y su papá, aunque fuera con una oveja y un cordero menos en el rebaño. En cambio, estaba sola en medio del campo. Las nubes tapaban la luna y los balidos habían dejado de escucharse. Apenas conseguía distinguir la forma de los árboles. Estaba perdida. Asunta no se asustaba fácilmente. Como sabía que no tenía sentido tratar de avanzar perdida en la oscuridad, decidió quedarse donde estaba.
Buscó una piedra que le sirviera para acomodar la cabeza y pronto encontró una que le pareció chata y bastante cómoda. Se sacó 2 de las 3 enaguas que llevaba debajo de la falda y con ellas armó una especie de almohada que acomodó sobre la piedra preparándose para dormir. En ese momento las nubes se entreabrieron y a la luz de la luna, Asunta vio que en ese lugar había muchas piedras chatas parecidas a las que ella había encontrado. Estaba en un cementerio, a punto de apoyar la cabeza sobre la lápida de una tumba. Se tranquilizó un poco cuando vio venir hacia ella un grupo de hombres y mujeres con antorchas. Es mi papá con los vecinos del pueblo, pensó. Deben estar buscándome. Y se levantó para gritar y hacerles señas. Pero sin necesidad de acercarse mucho, descubrió un curioso detalle que la obligó a quedarse parada muy quieta, sintiendo los golpes de su sangre en todo el cuerpo. Los hombres y mujeres que extendían sus brazos hacia ella, como llamándola, no tenían ojos. Una mujer muy joven y hermosa, sin ojos, se adelantó como protegiéndola de los demás. Asunta, le dijo, soy tu madre, o mejor dicho, fui tu madre, o mejor dicho, no pude llegar a ser tu madre. Y cuando Asunta trató de abrazarla, la mujer se alejó de golpe retrocediendo. No, no me toques. El que toque a los fantasmas de los muertos tiene que acompañarlos hasta la tumba. Mi querida, todavía te esperan muchos años de vida y alegría en este mundo. Más que la felicidad de ver a su madre por primera vez, lo que sentía Asunta era muchísimo miedo. Con voz temblorosa, contestó a todas las preguntas que la mujer le hizo sobre su padre y los vecinos de la aldea. Después, la madre muerta le contó un gran secreto. Un secreto tan importante que solamente una vez cada 1000 años se permite que un muerto se lo cuente a un vivo. Es el secreto que explica cómo vencer a la muerte para siempre. 3 veces cantará el cucú, dijo la madre muerta. Cada vez una flor brotará de la tierra. Muy lentamente se abrirán sus pétalos. Si te quedas en este lugar sin moverte hasta que se haya abierto del todo la tercera flor, la muerte dejará de existir para los hombres. Con lágrimas que caían de sus cuencas vacías, la madre muerta se despidió de su hija y se volvió con sus compañeros para bailar con ellos la danza de los muertos. El cucú cantó una vez. Justo en ese momento Asunta escuchó otra vez el balido fuerte de la oveja y el balido más débil de su corderito. Estuvo a punto de levantarse y correr hacia allí cuando vio que una extraña flor en capullo comenzaba a brotar del suelo. Mientras los pétalos de la flor se abrían lentamente, muy lentamente, Asunta vio cerca de la forma oscura de un ciprés a la oveja perdida y a su cordero recién nacido. Entonces, un lobo enorme salido de la nada se lanzó sobre el corderito y de un solo mordisco le destrozó la garganta. La sangre brotó burbujeante. La oveja madre balaba desesperada, tratando de escapar de su horrible destino. Pero Asunta no se movió para ayudarla. No era un lobo solitario. Era apenas el explorador de una manada de horribles bestias que aparecieron enseguida atraídas por el olor de la sangre. La manada se arrojó sobre la oveja dejándola convertida en un montón de lana sanguinolenta. Hasta entonces Asunta había estado protegida por la dirección del viento, pero ahora el viento comenzó a soplar hacia los lobos, llevándoles su olor. Siguiendo el rastro, los animales trotaron hacia ella. Avanzaban con los pelos del cuello erizados, con gruñidos atroces que dejaban ver los enormes colmillos, las bocas muy negras. Un lobo solitario no se acerca a un ser humano, pero si son muchos y el hambre los empuja, se atreven a atacarlo. Estos eran lobos flacos, muy hambrientos.
Asunta ya sentía el olor a fiera y la aturdían los aullidos. Se le acercaron tanto, aunque todavía prudentes, que pudo ver la saliva cayendo de la boca del lobo que tenía más cerca. Sin embargo, se obligó a permanecer inmóvil. La flor seguía abriéndose despacio, demasiado despacio. Un lobo más valiente o más hambriento que los demás se preparó para el salto que los separaba de la garganta de la muchachita. Asunta sintió el peso de una cosa peluda y caliente y el aliento de la bestia en la cara cuando el último pétalo de la flor mágica se abrió y el lobo y la manada y los restos de la oveja desaparecieron de golpe. Asunta tenía todavía la respiración agitada de miedo, pero ya se sentía segura. Y estaba tan cansada que ni siquiera el miedo o la curiosidad por lo que vendría pudieron mantenerle los ojos abiertos. Apoyada sobre la tumba, se quedó dormida hasta que la despertó el canto del cucú. La segunda flor mágica se levantaba del suelo. La muchachita se sorprendió de no ver ni escuchar nada especial. Entonces sintió algo raro en una pierna. Una sensación fría, pegajosa. Era una víbora que se deslizaba muy lentamente enroscándose en su pantorrilla. Después vinieron más, y también arañas repugnantes y peludas, y grandes ratas de ojos colorados. Al principio, sabiendo que eran solamente visiones, Asunta resistió todo con mucha tranquilidad. Trató de mantener los ojos fijos en la flor mágica, que separaba lentamente sus pétalos. Y hasta pensó que esta prueba era mucho más fácil que la anterior. Pero entonces se acordó de que en el campo, y especialmente cerca de los cementerios, había muchas arañas verdaderas y algunas eran tarántulas. Las viejas de la aldea decían que la picadura de tarántula podía ser mortal o dejar a una persona loca para toda la vida. ¿Cómo saber si entre las falsas arañas fantasmas no había una verdadera lista para picarla? Le costó muchísimo quedarse quieta mientras las patas peludas recorrían su cuerpo y se dio ánimo pensando en que si se quedaba total y absolutamente inmóvil, era mucho más difícil que una araña de verdad la picara. El último pétalo de la segunda flor mágica se abrió y las serpientes, las arañas y las ratas de dientes amarillos desaparecieron de golpe. Menos un ratoncito gris que debía tener su cueva cerca de allí y que se había acurrucado en la mano calentita y tan quieta de Asunta. Apenas se movió, el ratoncito salió disparado. Pensando en las tarántulas, Asunta no pudo volver a dormirse. Ya estaba muy cerca de ganarle a la muerte para siempre. Trató de imaginarse cómo sería el mundo después de esa noche. Un lugar tan raro donde nadie se moriría. La idea no le gustó tanto. Un mundo repleto de viejos viejísimos, incapaces ya de valerse por sí mismos. Un mundo con tanta gente que la polenta no iba a alcanzar para todos. Un mundo donde ya ni siquiera quedaría bastante lugar en el campo para sembrar maíz. Un mundo sin muerte podía ser un mal lugar para vivir, un lugar de dolor y de hambre. Pero, por otra parte, nunca más un hijo nacería sin madre, como le había pasado a ella. Y sobre todo, nunca más ella y su papá iban a tener que separarse. Cantó el cucú y Asunta estaba tan concentrada en sus pensamientos que lo escuchó distraída. Y la tercera flor mágica empezó a brotar del suelo. Mientras asomaba el tallo de la flor, Asunta vio venir una luz a lo lejos y cuando se acercó lo suficiente reconoció a su papá, que traía un farol en la mano y venía con los dos perros pastores. ¡Asunta! ¡Hijita! Gritaba su papá. Como salidos de la tierra misma, un grupo de hombres se le puso delante. Asunta estaba lo bastante cerca como para oír sus voces. «Venga con nosotros, su hija anda por aquí», dijo el que parecía ser el jefe. «¿Ella está bien?», preguntó el padre con una alegría enorme. «Está muy bien su hija, no le pasó nada. Nosotros la cuidamos. Venga por aquí. Deme la mano para no tropezar con tanta piedra».
Entonces, Asunta se dio cuenta de que los hombres que hablaban con su padre no tenían ojos. Y su padre no lo había notado porque no les miraba la cara. Desesperado como estaba por encontrarla, su mirada iba de un lado a otro, tratando de atravesar la oscuridad del cementerio. Ahora su papá estaba a punto de tocar la mano de un muerto y los iba a tener que acompañar para siempre a la tumba, porque la tercera flor mágica no estaba abierta del todo y la muerte todavía existía en el mundo. «Papá», gritó Asunta, «papito, no lo toques, estoy acá, acá, acá», y corrió hacia él. Un trueno rompió el aire en pedazos. Las 3 flores mágicas volvieron a meterse en la tierra. El padre y los perros desaparecieron y también los fantasmas de los muertos. Y Asunta supo que había fracasado porque no había sido capaz de resistir la tercera prueba. Cuando se despertó a la mañana siguiente, ya alto el sol en el cielo, descubrió que el cementerio donde había pasado la noche anterior pertenecía a una aldea cercana a la suya. A la luz del día y con ayuda de la gente que encontraba trabajando en el campo, encontró el camino sin dificultad. Llegó a su casa antes del mediodía. Su papá la había estado buscando toda la noche con los perros y solamente había encontrado la oveja perdida, que no tenía un corderito sino 2, macho y hembra, 2 corderos mellizos recién nacidos que se empujaban buscando lugar para mamar. Esta historia sucedió hace 500 años. Dentro de 500 años más, otro ser humano tendrá la misma oportunidad que tuvo Asunta, porque otra vez se permitirá que un muerto le transmita a un vivo el secreto para vencer a la muerte. Y quizás tenga más suerte o más firmeza o menos corazón que Asunta. Bueno, era de miedo, ¿no? Ahí también están aplaudiendo y te están saludando desde distintos lugares. No sé desde dónde están. La escuela 15 del 3. Ahí en la pantalla. Mariana, ¿de dónde sos? Susana. Ahí los chicos de la escuela 15 del 3 están con tus libros en la mano. ¿Qué veo? Veo Expedición al Amazonas. La Fábrica del Terror está por ahí atrás también. Susana y Mariana, ¿desde dónde están? A ver si nos cuentan. Ahí están contando. ¿Y fue de terror? Asunta. ¿Cuánto tenemos que esperar? Desde Córdoba, Mariana, te está saludando desde Córdoba. Muy bien. Ana, ¿desde dónde están? Así vamos viajando por distintas partes del país. De provincia de Buenos Aires. Del 3 de febrero. Ahí está, de 3 de febrero. ¿Y ahí qué más? ¿Ustedes llegan a leer, chicos? Muy bien. Bueno, llegamos. Ahora. Asunta. 500 años hoy. ¿Cuánto? se ¿Hoy cumple. justo se cumplen los 500 años? Sí, me ¿De parece. 500 años después de 500 años? Sí. Faltan solo 500 años. Bueno, y colorín colorado este encuentro. Muchas gracias, Ana.